Buenas tardes y bienvenidos a ESADE. Soy José María Arelza, profesor de ESADE y titular de la cátedra Jean Monnet. Y es un placer daros la bienvenida y comenzar este debate que coorganizamos con la Fundación Hay Derecho, a la que me siento también vinculado como colaborador y como amigo de muchos de sus impulsores, y a la que quiero empezar rindiendo tributo por su labor, por una conciencia cívica, por ese trabajo tan elevado y a la vez serio para favorecer que el Estado de Derecho en todas sus dimensiones sea cada vez más una realidad en España y en el conjunto de la Unión Europea. Gracias por desafiar el mal tiempo este invierno, que nos hace sentirnos en Laponia en lugar de la primavera madrileña. Y a mí me gustaría justificar este acto, que es realmente una tarea sencilla. Ignacio Gomá, hijo, sentado aquí a mi izquierda, editor de Hay Derecho, abogado, ha escrito un libro sensacional con el título ¿Qué es realmente Bitcoin? Y hablando con él llegamos a la conclusión de que más que presentarlo, lo que convenía era hacer un buen debate público en torno a los temas que suscitaba. Y además yo confieso que he venido sobre todo a aprender de los que me rodean y de todos ustedes qué es realmente Bitcoin, todas las preguntas que surgen. Y yo quería hacerlo además en un marco europeo, porque creo que la Unión Europea necesita ser relanzada, fortalecida, mejorada. Es la gran utopía de los últimos 70 años, lo mejor que hemos hecho los europeos juntos, pero necesita ese nuevo impulso de integración. Y precisamente dos de las áreas donde la Unión Europea tiene que atender una demanda ciudadana muy importante es, por un lado, la seguridad y, por otro lado, el hacer que la tecnología y el impacto de la revolución tecnológica tenga consecuencias positivas, humanas, sociales, económicas, políticas. Y justo el debate de Bitcoin y de las criptomonedas está en esa intersección entre seguridad y disrupción tecnológica. Y por lo tanto pensaba que era un tema europeo y que convenía darle esta dimensión. Yo no digo nada más porque realmente he venido a escuchar a los que saben, a Ignacio, a Lorena, a Pablo. Son sobradamente conocidos, pertenecen a esa generación digital de la que habla Belén Barreiro, que afortunadamente no lo sabe todo, pero es tremendamente joven y tiene esa capacidad de interrogarse y de buscar respuestas a fenómenos que están definiendo nuestro futuro. Ignacio Gomá, yo lo he dicho, ha sido abogado en ejercicio en Ontinyent, actualmente trabaja en el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos. Además de estudiar Derecho, hizo el máster de Seguridad Jurídica de Empresas en el Instituto de Empresa. Y es una persona a la que yo admiro porque tiene también esta vocación de debate público, es editor junior de Hay Derecho y tiene una, por decirlo así, una familia de juristas muy imponente, su abuelo, su padre, sus tíos, y él no les va a la zaga, él continúa esa tradición de excelencia, de entender la profesión de abogado, y en este caso de asesor en el sector público, con esta mirada de servicio y de, si lo puedo decir, de amor a su país. Pablo Fernández Burgueño, a mi derecha, es una de las personas más conocidas en este mundo de la ciberseguridad, de la reflexión sobre el derecho de las nuevas tecnologías. Es investigador, no solamente es abogado, es consultor de gobiernos, de empresas, es autor, es profesor, tiene realmente un conocimiento abismal y profundo de todos los temas que vamos a debatir, y además es autor del prólogo del libro de Ignacio, y creo que es el responsable, el culpable de que lo escribiera. Y Lorena Sánchez es editora de Policracia, pero además es también una de las profesionales más destacadas en nuestro país en temas de ciberseguridad.
tiene también un background tanto jurídico como de politóloga, y también es una persona muy conocida, a pesar de su extrema juventud, en el mundo de la intersección entre el derecho, las nuevas tecnologías y la seguridad. Les doy las gracias a los tres, les pediré que hagan intervenciones breves para dar lugar luego a un debate lo más rico y diverso posible. Muchísimas gracias y bienvenidos a este acto. Tiene la palabra Ignacio Goma. Bueno, buenas tardes. Quisiera daros a todos las gracias por venir aquí hoy. Me consta que el público que ha venido tiene un nivel altísimo, lo cual agradezco especialmente. Sé personalmente que los ponentes que me acompañan también tienen un nivel altísimo. Como ha dicho José María, Pablo es el autor del libro y es una persona conocidísima por ser un emprendedor, investigador en el mundo de la tecnología. Y Lorena, yo creo que también en su calidad de experta en ciberseguridad puede aportar un enfoque muy bueno a este debate. Y por supuesto también quería agradecer a José María Reiza, a la Fundación, a ESADE y a la Cátedra Jean Monnet. También le agradezco mucho a José María la presentación, que en mi opinión es tan amable que casi roza lo exagerado, pero se agradece igualmente. Como ha dicho José María, este año he publicado mi primer libro, que se titula ¿Qué es realmente Bitcoin?, y a través del cual pretendo ofrecer, dentro de lo buenamente posible, un ameno diagnóstico de las cuestiones clásicas que ha generado Bitcoin, que es la criptomoneda, la criptodivisa más famosa del mundo y que a todos ustedes les sonará sobradamente. Yo conocí Bitcoin a principios de 2014, cuando todavía pocos habíamos habido hablar de él, y por diversas circunstancias terminé haciendo mi TFM, un trabajo de fin de máster, sobre este asunto. Y gracias a la editorial Ratchet, que está aquí presente hoy, he publicado este libro, el primero que me han publicado, y que se puede adquirir tanto en tiendas como arriba, como probablemente han visto al entrar. Las cuestiones que plantea Bitcoin, y es lo que me gustaría centrarme, pero antes quisiera hacer una breve reflexión, son enormes, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la óptica financiera y también, desde luego, tecnológico, política y económica. Si a este debate le añadimos blockchain y, por tanto, los smart contracts y todo lo que se deriva de ambos, la incertidumbre se multiplica y, por tanto, seguramente el interés también. De modo que, como yo solo dispongo de 10 minutos, me parece, y creo que ya son 8 o 9, solo puedo permitirme comentar con una brocha gorda los debates, las cuestiones más clásicas que genera esta criptomoneda, que ya son muchas, pero que son, yo creo que, muy interesantes. Y antes de ello quería dejar una cosa muy clara. Bitcoin ofrece indudables ventajas, pero también, y esto es también indudable, ofrece muchos riesgos. Y por tanto, yo creo que hay que ser cautos cuando se usa Bitcoin. La mayoría de los libros y artículos que yo veo alaban ciegamente a Bitcoin, casi como si se tratase de un hijo, y yo creo que esto es un tanto irresponsable y además no se corresponde realmente con la realidad. Creo que no es necesario, además, porque es muy fácil simplemente dedicarse a extraer lo bueno que ofrece Bitcoin sin necesidad de quedarse con lo malo, como si no tuviéramos más remedio. Y creo que, desde luego, en todo caso, debemos interesarnos por este asunto porque ofrece muchas cuestiones, mucho debate y afecta a un montón de ramas de nuestra vida, que puede ser muy interesante. ¿Cómo y cuándo surgió Bitcoin? Voy a empezar desde el principio, aunque lo voy a hacer todo muy rápido, todo lo rápido que pueda. Bitcoin nació como un concepto en el año 2008, cuando un tal Satoshi Nakamoto, cuya identidad se desconoce completamente, publicó un trabajo que se llamaba Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, es decir, Bitcoin, un sistema de dinero en efectivo electrónico de usuario a usuario. Básicamente, lo que se creaba con este trabajo, que era un paper de apenas 8 páginas, era un nuevo concepto, totalmente nuevo, que era el del dinero privado y descentralizado, al que acompañaba una de las tecnologías más disruptivas de nuestro tiempo, equiparable, como dicen algunos, a la Internet, esto es blockchain. La red entró en funcionamiento oficialmente el 3 de enero de 2009, cuando el Nakamoto, el creador desconocido de estos bitcoins, minó los primeros bitcoins de la historia. Un año y medio más tarde, Nakamoto desapareció totalmente del mapa y no se ha vuelto a saber de él. Aunque alguna vez, en 2 ocasiones concretamente, se ha creído que sí que se había dado con él y luego se ha visto que se trataba de un error. No sabemos más de lo que he dicho, pero sí que se intuye, se sabe que Nakamoto es un experto en matemáticas, en criptografía y un gran aficionado, desde luego, a la economía. ¿Por qué surgió Bitcoin? Esta cuestión me gustaría matizarla bastante porque es importante. El proyecto de esta criptomoneda, y desde luego las que son las ambiciones un tanto desmedidas,
Parte desde luego de un movimiento que se conoce como el anarcocapitalismo, que es una mezcla explosiva de un anarquismo político y un liberalismo económico radical. Son movimientos que, en pocas palabras, defienden incondicionalmente la propiedad privada, el libre mercado y defienden un rechazo absoluto a las instituciones del Estado. De modo que, en definitiva, se oponen a toda tributación, proteccionismo, autorizaciones, licencias, monopolios legales y muy especialmente al monopolio del Estado para la emisión de la moneda. Todo ello se combina, en el caso de Bitcoin, con movimientos que se conocen como cyberpunk o cypherpunk, que juntos forman un cóctel rebelde, difícil de digerir para un Estado de Derecho que se precia, que se justifica precisamente gracias a unas instituciones, una administración que es descentralizada, pero esto no cabe duda, pero no tanto, y que pretenden garantizar, gracias a esas instituciones, un mercado, una economía de mercado y a través de esta el bienestar social. Entonces, Bitcoin surgir a finales de 2008 y a principios de 2009 concretamente, no es baladí, surge en medio de una crisis económica financiera mundial que venía amenazando los mercados desde el año 2006 con la crisis la crisis hipotecaria estadounidense y con en 2007 finalmente con la debacle de las hipotecas subprime. Baste con decir que Bitcoin propone dos medidas fundamentalmente que atacan directamente al corazón de la banca, que todos sabemos es uno de los protagonistas de la crisis financiera, que son la descentralización de la emisión de moneda, ya no dependería de un Estado, y la supresión de los agentes intermediarios a bajo o incluso nulo coste. Bien, dicho esto, ¿es una moneda Bitcoin? Pues no. En principio, al menos en el sentido tradicional del término, no se puede considerar una moneda. El Banco Central Europeo es verdad que distinguió entre tres cuestiones, la moneda digital, la moneda virtual y la criptomoneda, concluyendo que, al margen de las consideraciones jurídicas y económicas, Bitcoin debía considerarse una criptomoneda. Pero añade que a todos los efectos relevantes, a todos los efectos que nos pueden importar a los ciudadanos, Bitcoin es una representación digital de valor. Seguramente, en todo caso, y como dijo Pablo hace ya muchos años, a efectos civiles pueda considerarse quizás un bien mueble, digital, fungible y de naturaleza privada, y esto con los artículos 335 y siguientes del Código Civil en la mano. Los bienes saben que pueden ser muebles e inmuebles, está claro que Bitcoin es mueble, está claro que Bitcoin es de propiedad privada y no pública, y está claro que es fungible, aunque aquí hay debate, hay algunos que dicen que es no fungible, de modo que podría considerarse como tal. ¿Qué ventajas ofrece esta criptomoneda tan famosa y de la que tanto se ha ido a hablar? La verdad es que son muchas. Yo, como no tengo tiempo, me gustaría destacar tres, que son la trazabilidad de las operaciones, es decir, una transparencia total en las transacciones que se producen en el sistema de Bitcoin, la posibilidad de realizar transacciones de dinero a todo lugar del mundo y casi con bajo, incluso nulo coste, y sobre todo la tenencia de un sistema criptográfico que proporciona una seguridad insólita al sistema. Pero a la vez, Bitcoin también, dentro de esas ventajas, también ofrece unos riesgos grandes. Y también me gustaría llamar la atención sobre tres. Básicamente son la facilidad para, sirviéndose de su sistema, eludir todo control estatal, la facilidad para, sirviéndose de su sistema, evadir impuestos, y la facilidad para, sirviéndose de su sistema, incluso cometer delitos, como puede ser el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, entre algunos más morbosos. Al final no debemos olvidar que Bitcoin tiene, aunque de forma relativa, permite un cierto anonimato, que permite a muchos, a su vez, recurrir a esta vía para cometer estas acciones reprobables. También, en un sentido menor, que tiene una gran incidencia en la economía, Bitcoin permite, como he dicho, que al Estado le sea muy difícil controlar los impuestos que pagan los ciudadanos. Yo pongo mi caso. Yo, cuando comencé a escribir este libro, invertí una cantidad muy pequeña en Bitcoin y resulta que al cabo de 2 años subió mucho. Gané 1.000 euros, creo que fue concretamente, en noviembre de 2017 cuando saqué, por tanto yo tengo que declarar este dinero en junio y les prometo que lo voy a hacer. Pero a la pregunta a la que voy yo es, ¿qué pasaría si no lo hiciera? Es decir, Hacienda se enteraría. Y yo tengo serias dudas de que fuera así. Ojalá pueda decir que sí, pero no lo tengo tan claro. Entonces, dicho esto, ¿es seguro invertir en Bitcoin? Pues como cualquier otro producto financiero o juego de azar, pero con algunas desventajas añadidas, que fundamentalmente son dos: el riesgo de liquidez y la ausencia de una entidad supervisora ante la que se pueda reclamar. Se habla mucho, y seguramente ustedes han oído hablar mucho, de la volatilidad de Bitcoin, que es la alteración que sufren, la volatilidad es la alteración que sufren los bienes en el precio, ¿no? Pero lo cierto es que la volatilidad es un riesgo común en los productos financieros, especialmente en sus inicios. Lo más importante de Bitcoin, el riesgo mayor que tiene, es la liquidez, la capacidad
la facilidad para comprar y vender un producto en el mercado. Y el problema que tiene Bitcoin es que si por alguna razón, mañana mismo, cosa que podría ocurrir, su liquidez desapareciese totalmente, no se podría jamás extraer el dinero que ahí se ha invertido y además no se tendría autoridad alguna a la que reclamar, con lo cual el dinero quedaría ahí para siempre. Lo que quizás sí que es seguro, más que invertir en Bitcoin, es el sistema que ofrece la nueva criptomoneda, del que podemos hablar más tarde, que funciona como la blockchain, funciona como una especie de registro público que se han hecho todas las transacciones en Bitcoin y ofrece ciertamente una trazabilidad muy buena que no se conocía hasta ahora. Y bueno, se invierte mucho en Bitcoin, y ya voy acabando. Me gustaría resaltarles simplemente 3 datos. El primero es que cada día en Bitcoin se confirman 200.000 transacciones diarias, todos los días. Segundo, que aunque ha llegado a valer unos 23.000 euros, ahora un Bitcoin cuesta 5.500, que no es poco. Y tercero, que de los 21 millones de Bitcoins que en teoría se pueden emitir como máximo, ahora mismo hay 17 millones en circulación. Si uno hace la suma, lo que significa es que el valor de mercado de esta criptodivisa ahora mismo, hoy, son de 100.000 millones de euros, lo cual es mucho y además, si lo comparamos con el Producto Interior Bruto de muchos países, es superior, incluso de algunos europeos, con lo cual sí, se invierte mucho en Bitcoin. Y para terminar, la pregunta que me hacen muchas personas es si yo creo que Bitcoin como moneda tiene futuro. Y yo creo que todo es posible, pero en principio le veo le veo una dificultad muy grande, entre otras, pero fundamentalmente la que tiene que ver con que Bitcoin no puede asegurar ser una reserva de valor o un depósito de valor en el futuro. Como ustedes probablemente sabrán, el dinero cumple 3 funciones básicas en la economía, que son servir de unidad de cuenta, de medio de intercambio y de reserva de valor. Si no, no se puede considerar que una moneda es moneda. Pues es fácil decir que Bitcoin sirve como unidad de cuenta. Es un poco más difícil decir que sirve como medio de intercambio, y esto por una sencilla razón, y es que no todo el mundo acepta Bitcoin. Es decir, uno si se va a una tienda pues puede que acepte y puede que no lo acepte. Y finalmente, a mí me cuesta mucho al menos aceptar que Bitcoin pueda servir de reserva de valor, y por una razón clara, que como no todo el mundo lo acepta y es poco probable que llegue un momento en el que todo el mundo lo acepte, no podemos asegurar que Bitcoin vaya a tener un valor, ya no en el corto, no en el largo, sino en el corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por esta introducción tan sintética, pero también tan brillante. Creo que has tocado los puntos esenciales. Y a continuación tiene la palabra Pablo Fernández Burgueño. Pablo, por favor. Muchas gracias. No sé si tengo que pulsar en algún botón. ¿Se me oye con micro bien? Estupendo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Caray, cuantísima gente, ¿verdad? Y me gustaría, antes de contaros cómo conocí a este señor, al señor del medio en concreto, me gustaría saber de vosotros cuántos ya habíais escuchado sobre Bitcoin o sobre blockchain. Yo, por ejemplo, ya había escuchado de antes. Bien. ¿Sobre Monero? ¿Alguien ha escuchado sobre Monero? ¿Sabéis lo que es? ¿Sí? ¿Alguno de vosotros ha leído sobre la quiebra del anonimato que se va a producir con el fork de Monero? Vale, bueno, pues entonces aquí lo que estoy haciendo es simplemente descubrir el hecho de que no todo el mundo sabe de todo. Y de hecho yo, cuando empecé a escribir sobre blockchain y sobre Bitcoin, no tenía ni idea. Y las cosas que publiqué, algunas estaban bien y otras estaban terriblemente mal, hasta el punto de que el primer artículo que publiqué sobre esto, y que fue en su día el que fue publicado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que te quedas diciendo, madre mía, tiene que estar muy bien, pues lo he quitado de internet porque está terriblemente mal, porque hay cosas que yo cuando las veo digo, madre mía, lo que puse. Pero no está terriblemente mal desde el punto de vista jurídico o económico, sino porque, bueno, la sociedad ha cambiado la forma de ver esta criptomoneda. Ya, efectivamente, no se entiende, a pesar de que es una criptomoneda y que es un Bitcoin y que coin significa moneda, no es una moneda, como muy bien acaba de decir el señor Goma. Lo que nos encontramos es con una representación digital de valor. Y esa representación digital de valor fue la que empecé a adquirir en el año 2011. Y no tenía ni idea de lo que estaba adquiriendo. En internet había páginas en las que se nos regalaban bitcoins, cantidades ingentes, porque no valían nada. De hecho, costaba dinero generarlo y costaba dinero tener bitcoins. Así que yo, pues, gastando parte de mi dinero en electricidad, en tiempo, conseguí unos bitcoins. ¿Y qué podía hacer con ellos? Pues nada. Así que, bueno, pues desinstalé la cartera de bitcoins que tenía en el ordenador, porque ¿para qué?
En el año 2011 dejé de tener esa cartera, en el año 2013 me volvió a interesar el asunto, volví a instalar la misma cartera descargada de internet en mi ordenador. Una cartera es un programa de ordenador, es un programa informático. Pues lo instalé y automáticamente ese programa de ordenador rescató lo que se llama la clave privada, que es un conjunto de caracteres alfanuméricos que se almacena dentro del ordenador, o que puedes tener incluso escrito si quieres. Rescató esa clave privada y preguntó a la cadena de bloques o a la cantidad de mineros que hay en Internet, o los nodos. Estamos hablando de una red P2P como la del Emule, como la del Caza, similar en sentido conceptual. Pues preguntó: ¿cuántos bitcoins corresponden a la dirección de bitcoin que surge de esta clave privada, de esta lista de números que tenía yo en el ordenador? Y automáticamente los mineros, los ordenadores estos que están conectados en internet a través de esta red que llamamos red de Bitcoin, dijeron a mi ordenador: pues a este ordenador le corresponde, por la clave que tiene, por la clave privada y la clave pública correspondiente, la cantidad de 0,20. Dije: anda, mira, tengo 0,20 bitcoins, esto en el año 2013. ¿Qué haces con 0,20 bitcoins en 2013? Pues me compré un gorro de lana. Y lo compré a ASOS. A ASOS, de hecho, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, que está vinculado con Zara. Bueno, pues lo que hice fue comprarlo a través de una pasarela de pago, de una pasarela que se llama Bitfast. Es decir, envié los bitcoins correspondientes a lo que costaba el gorro y adquirí ese gorro. Y lo hice para entender cómo funcionaba el sistema de pago con bitcoins a través de internet. Y lo que vi es que se paga el concepto, se paga el IVA, los impuestos que correspondan, se paga los gastos de envío, y ese total, el total de todo, del concepto más el impuesto más los gastos, lo puedes pagar en euros, en dólares o en bitcoins. Así que el que vende tiene igualmente que declarar, tiene que pagar los correspondientes impuestos a Hacienda, con independencia de cómo yo compro. Me di cuenta de otra cosa, de que en una tienda, por ejemplo en un bar, yo puedo entregar un trozo de mineral llamado moneda a cambio de un café, que no es más que una sopa de verduras. Entonces, entregando ese mineral, lo que estoy haciendo es una especie como de trueque, que se llama compra en este caso, porque así se ha convenido. En el caso de los bitcoins tenemos lo mismo, estamos haciendo un intercambio. Yo entrego a través de internet un efectivo digital a cambio de un servicio o de un producto. De hecho, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, poco después de haber hecho yo esta prueba, me respondió diciendo que efectivamente se estaba tratando de algo que se compraba, que se vendía como si fuesen existencias, como si fuesen cosas que tienes y que cambias, como si fuesen bienes muebles, porque no te puedes quedar con una copia de ellos, sino que transfieres ese derecho de anotación en la cadena de bloques o en esa base de datos distribuida llamada también blockchain. Poco después, bueno, en el libro, perdona, pero voy a hablar un momento de tu libro. Por favor, adelante. En el libro, de hecho, en uno de los primeros capítulos, dice, ¿Bit qué? ¿Qué es eso de Bitcoin? Bueno, pues esa es la pregunta que de hecho me hizo una funcionaria de la Delegación General de Tributos en el año 2013, cuando fui a decir que mi sociedad, que es mía, con lo cual, bueno, pues yo firmaba como donante, me había donado a mí, firmaba como donatario, una cantidad de bitcoins. Entonces le dije a la funcionaria: se me ha donado una cantidad de bitcoins, ¿qué tengo que pagar en concepto de impuesto de donaciones? Y me dijo: ¿Bit qué? ¿Qué es eso? Entonces ahí ¿por qué hice esto? Pues porque me apetecía, nadie me lo había pedido. Las cosas se hacen porque a uno le apetece. Para mí el mejor día de la semana es el lunes, porque vuelvo otra vez a hacer aquello que más me apasiona, que es precisamente la investigación. Por eso decía José María que además de abogado soy investigador, profesor, y hago cosas extrañas de vez en cuando, por ejemplo con tecnología Bitcoin. Y en esto que, regresando de uno de mis viajes, viene a mi despacho una persona que ahora es CTO en Bankia. En su día era simplemente una persona que estaba montando su empresa, que se llama Alberto Gómez Toribio. Vino a mi despacho y me dijo: mira, no nos conocemos, pero estoy buscando abogado y a lo mejor tú me puedes ayudar. Quiero montar una sociedad en España que me permita hacer operaciones en la blockchain de Bitcoin para crear smart contracts. Entonces yo, en vez de sorprenderme, dije: me encanta, porque de hecho yo acabo de salir del Congreso de los Diputados después de llevarles cookies compradas con Bitcoin para demostrarles cómo funciona esto. Y me dijo: no puede ser. Entonces empezamos ahí a contarnos nuestras cosas de familia y casi, bueno, y me dijo:
¿cómo puedo constituir la sociedad de forma que llame la atención a Banco de España, a las grandes instituciones, a CNMV y demás? Y dije, pues ¿por qué no constituyes la sociedad con una parte del capital social en bitcoins? Y nos fuimos al notario de confianza, que es Ignacio Gomá, que lo tenemos aquí delante. Ignacio, padre de Ignacio, me dijo, ¿y por qué lo vais a constituir solo con una parte en bitcoins, pudiéndolo constituir con todo el capital social, los 3.000 euros aportados en bitcoins? Y dije, pues es verdad, ¿y por qué? Pues ¿por qué no? Pues venga, adelante. Así que ese fue un momento bastante importante en la vida del bitcoin, ya que en España, en la historia de la humanidad, fuimos los primeros en constituir una sociedad con capital social en bitcoins, demostrando que tiene valor. Poco después, pues hice otras cosas, como por ejemplo me fui a México, y después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2015 dijese que el Bitcoin las compras de Bitcoin no llevan IVA, porque, bueno, a pesar de ser una operación sujeta, está exenta por considerarse, según ellos, una divisa virtual. Entonces, con esa información de el Bitcoin, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede considerar una divisa virtual, me fui a México y me dieron un papel en el avión que ponía, usted debe declarar las divisas que porte o el efectivo que lleve consigo. Y dije, ahí va. Y sí, su valor supera los 10.000 euros. Pero claro, superaba los 10.000 euros la cantidad de bitcoins que llevaba yo conmigo en ese momento. Y cuando subo al avión, cuando me bajo, en el trayecto, ¿cuándo? Así que presenté una consulta al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales. Y me dijo, en el año 2005, cuando se elaboró toda la normativa en relación con la posibilidad de quitarle, pues por ejemplo, los dineros que lleva una persona en el bolsillo, los cheques, o cuando se elaboró esa norma para requisar esos bienes o esos dineros, no se estaba pensando que podía llegar a existir siquiera una moneda electrónica que funcionase como efectivo en Internet o que pudiese ser considerada incluso divisa virtual, con lo cual no te podemos aplicar esta norma. Entonces, lo que nos damos cuenta con esto es que a través de la investigación, de la práctica, de la prueba, de incluso escribir cosas que en principio no sabes si están bien o mal, pero que alguien después te rebate y aprendes con ello, a través de todo esto se va obteniendo conocimiento. Conocimiento como, por ejemplo, el que Ignacio ha plasmado en una obra que, la puedo decir, ¿no? Porque antes hemos dicho, no vamos a mencionar el libro, pero ¿qué demonios? Es un libro magnífico. De hecho, es de los pocos libros que lo lees y dices, me he enterado. Entonces, a través de todas las pruebas que hemos ido haciendo, hemos ido consiguiendo ese conocimiento que ahora nos permite hacer proyectos reales, comprender proyectos reales como la SICO, como lo que se está haciendo en Alastria, como los proyectos que está llevando a cabo Banco Santander, Ferrovial, Endesa, Bankia, en relación con la tecnología blockchain. Vale la pena probar, vale la pena que si tenéis un ratillo, investiguéis lo que sucede en Coinbase, lo que sucede en blockchain.info, que vayáis a la ABC Serrano donde hay un cajero de bitcoins, no hace falta que compréis, pero que lo veáis, que lo toquéis y que comprendáis que hay más futuro, o hay futuro, mejor dicho, más allá del dinero corriente que conocemos y que probablemente llevemos hoy en los bolsillos. Y con esto devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Esperamos que luego nos cuentes más experiencias de investigación, porque nos has realmente estimulado muchísimo y admiramos tu creatividad y el impulso que has dado precisamente en España a la reflexión y a la práctica en este campo, ¿no? Y por supuesto, hablemos del libro, ¿no? No vamos a dejarlo al resto. Está en el centro de nuestro debate. Y a continuación le doy la palabra a Lorena. Lorena, cuando quieras. Bueno, yo tengo que avisar que no voy a ser ni tan divertida ni tengo tantas anécdotas como Pablo, lo siento, pido perdón de antemano. Y por la parte que me toca, quizá voy a ser un poquito... Sí, es lo que tiene ser pequeña. Quizá voy a ser un poquito hasta arduo, así que ya lo siento, porque por la parte que me toca de riesgos tecnológicos puede ser un poco más complejo. Para entender qué riesgos tecnológicos tenemos en materia de ciberseguridad tenemos en Bitcoin, bueno, hemos visto ya lo que es Bitcoin, que está basado en blockchain, tenemos que entender por qué decimos que blockchain es seguro o garantiza altamente la integridad. Y para ello, irremediablemente, vamos a tener que hablar de una cosa que se llama Proof of Work. El Proof of Work
es, digamos, un criterio que establece cada una de la cadena de bloques, cada sistema blockchain tendrá el suyo propio. Es un criterio para decir, bien, este bloque pertenece a esta cadena correctamente. Por ejemplo, mi proof of work puede ser que la firma del bloque empiece por la letra A. Entonces, si no empieza la firma del bloque por la letra A, pues no se va a aceptar como bueno ese bloque dentro de esa cadena. O, por ejemplo, como en el caso del Bitcoin, puede ser, tiene que empezar la firma del bloque por 0,5 en hexadecimal. Y si no empieza, pues tampoco va a ser bueno. Esto, ¿por qué es importante? Porque además la firma de los bloques se hace con una función hash. Una función hash no es más sino que una traducción de datos de nuestro bloque, pues pasada por una función, y que nos va a dar una serie de caracteres alfanuméricos, 32, si no me equivoco. ¿Dónde está el meollo del asunto? Que nuestro proof of work va a ser que, una vez pasado ese hash, de 5 ceros hexadecimales. Y eso, si sabemos más o menos cómo funciona un hash de alta entropía, como es el SHA-256, y aquí ya pido perdón por el palabra, pues no es tan sencillo como parece. ¿Por qué? Porque cada vez que cambiemos un dato, el hash va a cambiar por completo. Y entonces encontrar ese parámetro, ese carácter que nos dé que haya 5 ceros al principio, es tremendamente complicado. El coste computacional, ya no solo computacional, sino además lo que acarrea el coste económico, va a ser altísimo. Pero la cosa se complica, porque es que ya no solo estamos hablando de que tienes una firma dentro del bloque, sino que además cada uno de los bloques tiene la firma del bloque anterior. Entonces, si queremos alterar eso, el coste que tenemos computacional es muy, muy grande. Por lo que la integridad de la cadena de bloques, pues no voy a decir que es imposible, pero es prácticamente imposible alterarla. Entonces, bien, decimos, la integridad la tenemos segura. ¿Cómo puedo atacar yo una red de blockchain? Bueno, pues voy a adquirir todos los nodos, porque sabemos que es una red P2P, como os ha dicho Pablo. Entonces, si el 50% de la gente dice, ok, este bloque es bueno, adelante, se confirma la transacción en cuestión. Pero, ¿cómo adquirimos el 50%? Al fin y al cabo, un nodo está, digamos, en el ordenador de cada uno. Es también prácticamente imposible. Lo único que tendríamos que hacer sería hacer una inversión muy grande y duplicar el número de nodos para adquirir el 50%. Y cada vez que fuera aumentando la red, tendrías que seguir comprando. O sea que, si lo planteamos para Bitcoin, que actualmente es demasiado grande, sería también prácticamente imposible. Quizá en criptomonedas nuevas, pues sí podría pasar, pero de momento lo vemos un poco complicado. También es cierto que este Proof of Work del que hemos hablado, este criterio, como no es homogéneo para todas las cadenas, si tenemos un diseño mal implementado desde el principio, o vulnerable o débil, la integridad ya no se garantiza de la misma manera. Entonces, bien, tenemos por una parte la integridad, no la podemos tocar. Por otra parte, la red tampoco la podemos tocar. ¿Cómo atacamos Bitcoin? O cómo atacamos blockchain en este caso. Pues muy fácil, al usuario. Siempre es el usuario, como el topicazo, ¿no? Del que el usuario es el eslabón más débil de la cadena. Y es en ese sentido en el que se están moviendo ahora los ataques. Los usuarios, como nos contaba Pablo, tienen claves y las claves están en el ordenador. La clave privada es un chorro así y que tienes que tener en el ordenador. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo son diferentes malware, troyanos, que en el ordenador intentan sacarte la clave. O, mejor aún, como tengo un chorro así de números, lo meto en un gestor de claves. Un gestor de claves con el clásico usuario y contraseña, que me va a pedir la clásica contraseña normal, que aunque me diga que tiene que tener 16 caracteres, que tiene que tener letras y números y caracteres especiales, eso es muy complicado y yo voy a poner la fecha de mi cumpleaños. Entonces, cualquier ataque de diccionario normal y corriente puede sacarte la clave, en consecuencia tu clave privada, y en consecuencia estás sin Bitcoin de nuevo, la verdad. Y es que es un poco en ese sentido donde también ahora mismo se está intentando mover la legislación. Un poco proteger al inversor, proteger al usuario, porque al ser, como decíamos, un sistema sin un respaldo detrás, es bastante difícil legislar el sistema, por así decirlo, ¿no?
Entonces, ahora mismo lo que se está intentando es proteger a los usuarios. Por ejemplo, con el tema de las ICOs, que luego lo veremos más adelante, tenemos que ya tienen que tener unas obligaciones de información, de transparencia, para que los inversores, en función de su perfil, y aplicando MiFID, en función de su perfil, tengan la información necesaria. Y es un poco lo que ya veremos un poquito más adelante. No sé si con esto... Sí, sí. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta a cada uno de los ponentes y enseguida dar la palabra a todos vosotros para que tengamos un debate lo más vivo e interesante posible. Pero precisamente habéis hablado de smart contracts. ¿Son realmente contratos, Ignacio? Bueno, los smart contracts, lo primero que hay que saber es que se basan en blockchain, que es la cadena de bloques, el sistema criptográfico que creó Bitcoin. Y yo no creo personalmente que a día de hoy pueda considerarse que un smart contract es un contrato. Más bien se trata de una herramienta para facilitar la ejecución de un contrato. No quiero decir que en un futuro, si se desarrollase más y en casos especialmente de contratos de una sencillez, de gran sencillez, pudiera considerarse que un contrato se perfecciona en algunos casos con la mera aplicación. Surgen muchas cuestiones cuando hablamos de smart contracts, principalmente yo creo que esos primero los requisitos que todo jurista conoce para los requisitos esenciales de los contratos, que tienen que recaer sobre cada contrato, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Y a mí principalmente ya el primer requisito, que es el consentimiento, ya ofrece muchas dudas de cómo se presta. Por ejemplo, en un caso de una aplicación móvil sobre un contrato, imaginémonos de apuestas, en el que podría plantearse que el contrato, a través de la mera aplicación, tú aceptas y, por ejemplo, el contrato podría quedar sujeto a condición suspensiva, y esto significa prácticamente que el contrato deja de tener efectos, se suspende sus efectos hasta que se cumple una condición, y en caso de que se cumpla empieza a surtir efectos. Pero claro, son muchas cuestiones: cómo se ha prestado ese consentimiento, en qué condiciones, era menor de edad, era capaz. Entonces, los smart contracts tienen un potencial enorme, sobre todo para la ejecución, pero en un nivel jurídico es complicado saber, en caso sobre todo de una disputa, cómo resolver las cuestiones que genera la ley aplicable, la capacidad, los requisitos esenciales, la forma especial en algún tipo de contratos. De modo que yo creo que hoy por hoy no se puede hablar de contrato en términos jurídicos. Y como decía un notario que escribe mucho sobre estos temas hace poco en un artículo que publicó, Manuel González Meneses, que decía que los smart contracts serán muy smart, pero de momento no son contracts. Muchas gracias. Lorena, has hablado de ICOs. ¿Os podéis hablar un poquito más qué son las ICOs? Sí, pero me gustaría hacer una referencia a lo que estaba comentando Ignacio. Es que al final estamos confundiendo smart contracts con automatismo. Muchas veces, al final, un smart contract es un trozo de código en el que entra un input y sale un output. Pero jamás, o bueno, no sé si decir jamás, no sé si atreverme, ¿no? Pero diría que al final el contrato estándar, normal y corriente jurídico del que conocemos, no puede desaparecer, puede desaparecer por temas de interpretación, no puede desaparecer por temas de protección de consumidores, y al final estas ventajas que se supone que nos van a ofrecer los smart contracts simplemente van a ser ahorro de costes transaccionales. Me explico, por ejemplo, en el sector asegurador, que es el que yo ahora tengo más de cerca, tú puedes decir, pues mira, yo tengo un smart contract, en el momento en el que el usuario tiene un accidente, me lo dice y yo le pago. Sí, pero siempre va a haber un perito que va a tener que ir, siempre va a tener que haber unas gestiones detrás. Entonces, a lo mejor lo que sí que puedes agilizar es esa gestión en la que el perito dice, pues sí, ok, pero no va a ser todo automático, no va a ser, la indemnización no la va a tener el usuario al día siguiente, y probablemente tampoco a los 15 días siguientes. Si alguien ha tenido alguna vez un siniestro, pues a lo mejor. Entonces, bueno, yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta, la verdad. ¿Y sobre las ICOs? ¿Puedo? Sí. Perdón un segundo. ¿Me respondes y ahora mismo le damos la palabra a Pablo? Vale. Pues mira, no te voy a engañar, sobre las ICOs es lo que peor llevo de este temario. Pero bueno,
Sí, las ICOs al fin y al cabo son compromisos de deuda, ¿no? O sea, la gente, las empresas quieren capital y lo hacen a través de tokens, que al final son monedas virtuales, como emisiones de deuda, ¿vale? Entonces, en este momento sí que están funcionando bastante bien, pero me gustaría apuntar una cosa bastante interesante, un poco relacionada a lo que comentaba antes. El riesgo humano no podemos pasarlo por alto y al final, en este tipo de desarrollos técnicos, siguen desarrollando humanos, o sea, parece una obviedad, pero es que ahora mismo tenemos el caso de PayPro, en el que estaban una ICO, y en el que han reenviado un montón de Ethers a una clave que no existe y no pueden recuperarlo, y es un error informático. Entonces, me parece interesante tener en cuenta este tipo de riesgos para todo lo que estamos hablando. Pablo, aparte de que, por supuesto, comentes las cosas que acaban de decir Ignacio y Lorena, quería que abriera aún más el debate y nos dieses tu visión sobre el futuro que tienen estas nuevas tecnologías y enseguida ya empezamos a discutir con todos los participantes. Vale, me parece perfecto. De hecho, tomo tu palabra y si alguien durante el turno de palabra quiere hacer alguna pregunta sobre smart contracts, entonces en ese momento volvemos a reabrir el tema para no volver atrás en el tiempo. Si tienen algún tipo de futuro estas tecnologías, bueno, de hecho tienen presente, así que si tienen presente lo más probable es que también tengan futuro. En el siguiente sentido, cuando se habla de blockchain, se habla en realidad de un sistema P2P, de un sistema peer-to-peer, es decir, de un montón de ordenadores conectados unos con otros, que no tiene nada de especial, simplemente pues hay personas, como yo mismo, que tienen en su casa un ordenador conectado a una red, en este caso a la red Ethereum o Ethereum. Entonces, formo parte de esa red. ¿Qué se puede hacer con esto? Se pueden hacer lo de los smart contracts, se pueden hacer el tema de las ICOs, por supuesto, lo que son sistemas de financiación sin pasar por bancos o instituciones financieras tradicionales. Son sistemas por los cuales una empresa crea una serie de tokens que son como pelotitas numeradas y le dice a la gente: compradme las pelotitas numeradas a cambio de un derecho, por ejemplo, un derecho a obtener un porcentaje sobre la rentabilidad del proyecto que voy a construir con el dinero que me deis para comprarme estos tokens. Entonces la gente pues está yendo a través de estos sistemas para comprar esos derechos de rentabilidad futura o de producto que va a poder conseguir en un futuro y demás. Eso por un lado. Luego por otro, parece ser que hay no solamente la Comisión Europea, sino países que están investigando si tiene sentido o no tener un efectivo electrónico basado en el sistema de blockchain con las criptomonedas. ¿Tiene sentido? Pues a lo mejor sí. Así que yo no lo sé, porque no soy vidente, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero si se está gastando tanto dinero en esto, es muy probable que sea algo más que simplemente una burbuja, porque de hecho lo es. El Bitcoin, o sea, blockchain es una burbuja terrible y se está poniendo un montón de dinero simplemente en pagar sueldos de personas que dicen investigar, que no me parece mal, pero oye, es lo necesario en este momento. Bueno, pero aparte de esto, con sistemas de financiación de proyectos privados entre personas, sí le veo futuro. Con sistemas de tokenización de activos también, el sistema de las ICOs también, sistema de... sí que le veo, pero en este sentido. Muchísimas gracias. Yo tengo muchas más preguntas que respuestas, a pesar de la lucidez de los ponentes. Supongo que todos vosotros también. De eso os voy a pedir que para intervenir digáis vuestro nombre y hagáis una pregunta breve, dirigida, de tal manera que podamos tener un verdadero debate. Adelante, por favor, no todos a la vez. Sí, Elisa. Yo soy Elisa Delano, soy la secretaria general de la Fundación de Derecho y tengo muchas preguntas. Estaba allí comentando un poco, a mí esto me suena, y esto es por ser de los mayores del lugar, me suena un poco a la burbuja de las .com del año 2000, ¿no? No quiero decir nada, quiero decir que luego quedaron muchas cosas, pero muchas otras no quedaron, ¿no? Entonces lo primero que veo es todo esto está basado, en primer lugar, como he dicho tú, en una tecnología que yo estaba pensando lo mismo, sin saber mucho. Siempre el factor humano siempre es el más relevante, ¿no? Si yo pierdo continuamente las claves de mi ordenador, continuamente, pues me imagino que esto es lo que has comentado tú. Y segundo, otra cuestión más que como jurista, está basado en la confianza. Claro, la confianza, digamos, en una moneda privada o que sea un medio de cambio,
que se mantiene hasta que se deja de mantener, como bien sabemos los juristas, ¿no? Entonces, no sé si, claro, lo que ha dicho Ignacio al principio, ¿no? Aquí al final estás jugando en un entorno donde no hay ese supervisor, no hay esa juez al que tú le puedes ir a contar, por lo menos por ahora. Lo que me ha pasado es un entorno de confianza, es un entorno tecnológicamente, será la bomba, la tecnología, pero donde el factor humano es vulnerable. Y esto me recuerda, estuve con tu padre hace poco oyendo una charla de ciberseguridad muy interesante en Oxford, y lo que nos decía el experto es que era tan fácil como dejar un pendrive me parece que hablaba de, eran personas de, no sé si eran del Pentágono, era de un sitio, y les dejabas un pendrive y por curiosidad lo metían en el ordenador y resulta que tenían un malware o lo que fuera, que era simplemente querían demostrar cómo la curiosidad de una persona que trabajaba en una instalación de alta seguridad era lo suficiente como para enchufar a su ordenador un virus, ¿no? Bueno, todas estas reflexiones, no sé si habéis pensado un poquito qué tipo de, si esto va adelante, qué tipo de soluciones podrías ofrecer a esas personas que le entran en su ordenador, o si es que las hay, o a esas personas que ven esa confianza un poco, bueno, porque estamos hablando de confianza, ¿no? No sé, o son simplemente cuestiones que pongo encima de la mesa, porque de verdad que me recordaba un poco la historia de las burbujas.com, ¿no? Y la cantidad de Muchísimas gracias. Ignacio, Lorena, Pablo. Bueno, yo tengo dos historias que contar, pero si queréis avanzar algo... Dale. Voy yo, venga, vale. Hay dos. Una es el caso de DAO, que me parece relevante, y la otra es el primer caso en el que se analizó una cadena de bloques, probablemente en todo el mundo, sucedió aquí en España, y tiene relación con Dodge Vault. Entonces voy a empezar con The DAO, de forma muy breve. Unas personas desarrollaron un programa informático que instalaron en la cadena de bloques Ethereum. La cadena de bloques es especial, se basa en una cosa que es el árbol de Merkle, pero que no tiene nada que ver con Merkle, es otra cosa diferente. Entonces, en la cadena de bloques de la red Ethereum instalaron un programa de ordenador al que gente de todas las partes del mundo, más de 11.000 usuarios no identificados, empezaron a vincular tokens que en realidad tienen su correlación con Ethers, que son monedas electrónicas. ¿Y por qué es interesante? Pues porque ese programa de ordenador que no se puede mutar, no se puede cambiar ni editar, ese programa de ordenador en el que 11.000 personas o más metieron tokens, tenía una vulnerabilidad. Y un informático muy listo encontró esa vulnerabilidad y la empezó a explotar. Y empezó a sacar tokens por valor de 1 euro, de 100 euros, de 1.000 euros, de 1 millón de euros, hasta llegar a una cantidad de 50 millones de dólares. Y no se sabe quién es. No se pudo arreglar esa vulnerabilidad del sistema. No se tiene ni idea de cómo llegar a esa persona para reclamarle lo que gente que no se sabe quién es puso en ese smart contract para dedicarlo a determinados proyectos. Vinculado con esto, surgió una solución, que es crear un fork. Un fork básicamente es que, además de la red Ethereum de monedas Ethers normales, se creó la red Ethereum de monedas Ether clásicas. Bueno, las clásicas son las normales y las Ethers nuevas serían otra red. Pero básicamente se encontraron con que la propia cadena de bloques, el propio sistema por el cual tú puedes escribir, pero no puedes borrar, donde puedes escribir contratos inteligentes, que como muy bien han dicho, ni son contratos, ni son inteligentes, son programas de ordenador, lo que hace es que deja desamparada a toda la gente que pone su confianza en este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué normativa hay que aplicar aquí? Si no se sabe quién metió el dinero, si no se sabe quién sacó el dinero, si lo único que se tiene es un mensaje en Twitter por probablemente la persona que sacó el dinero diciendo yo me he llevado vuestro dinero porque he seguido las reglas del código. Vosotros decíais que había que seguir las reglas del código informático y yo las he seguido y me he llevado todo el dinero. Si vais a por mí, yo voy a por vosotros a través de los tribunales. Entonces me parece bastante interesante la nota. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues no se sabe. Probablemente haya que ir a los equity remedies, por ejemplo, a la resolución equitativa ante este tipo de conflictos, pero ¿ante qué tribunal? No se tiene ni idea. A lo mejor pues el forum shopping, habrá que elegir el tribunal donde esté el afectado. No se tiene ni idea. Así que hay que estudiarlo mucho y cuando se estudie nos daremos cuenta de que no hay solución ahora creada para ese tipo de situaciones. Y la otra, además del Bitcoin,
hay otras monedas. He hablado del Monero hace un momento, pero también está el Litecoin, que es otra criptomoneda, y está el Dogecoin, o también llamado Dogecoin, que tiene el logotipo con la cara de un perro, de un Shiba Inu. Que te robaron, además, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo conseguí 15 Dogecoins, y en vez de mantener la clave privada, que es como la contraseña con la cual puedo jugar con ellos, quiero decir, transferir los Dogecoins a otras personas, en vez de guardar la clave privada en mi ordenador o escrita dentro de un libro, que también se hace esto, en vez de hacer esto, lo que hice fue depositarla en un servidor que estaba en Estados Unidos. Entro en la página web que se llama Dogevault para ver qué tal iban mis 15 Dogecoins, que ver qué tal iban es simplemente comprobar que seguían ahí, porque no hacen nada. Entonces, entro y veo que no están. Y lo que veo es un mensaje de Dogevault diciendo: hemos sido craqueados, nos han quitado todo lo que teníamos. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues hice una investigación, vi qué había pasado y fui a la comisaría de policía más cercana del barrio de Salamanca. En el año 2014 esto fue. Y me presento ahí delante, se me abre una ventanilla de cristal. Entonces, claro, yo no llevaba preparado ese momento. Entonces me dijo el policía: ¿qué le ha pasado? Y yo, pues, que me han quitado unos documentos privados, digitales. Me dice: pase, paso a la sala de espera. Al cabo del rato me dan paso, me sientan al lado de una señorita a la que le habían sustraído el monedero del bolso. El policía me dijo: ¿y qué le ha pasado a usted? Y yo, pues, quise ser objetivo, sincero, directo, y le dije: pues verá, la clave privada con la que manejo mis Dogecoins ha sido sustraída de un servidor que está en Estados Unidos, que ha sido craqueado por haber sido víctima del Heartbleed. ¿Doge qué? Entonces, el policía, muy sorprendido, pero con cara muy seria, me dice: un momento, caballero. Se levanta y se va. Y al cabo del rato vuelve con 5 compañeros más. Y me dice: repita, por favor, todo muy serio, claro. Entonces yo se lo vuelvo a repetir. Pero esta vez de forma un poquito más sencilla. Le digo: verá, es que lo que le he dicho antes, no sé si usted ha jugado al World of Warcraft o al League of Legends, a este tipo de juegos. Me dice: sí, al World of Warcraft. Y me dice: perfecto, el World of Warcraft. Ahí los personajes, los seres humanos tenemos personajes y podemos conseguir oro, que es como la moneda interna para comprar armaduras o lo que sea. Bueno, pues esas monedas es el dinero del juego. A mí me han quitado algo parecido. Obviamente no tiene nada que ver, pero era para que lo entendiese. Entonces me dice: ah, vale, y lo tenías en una página web en Estados Unidos. Bien, pues entonces lo apunto. Y lo apunto ahí con un par de dedos. Y me dio el atestado y el caso llegó a los tribunales. De hecho, ha sido un caso que ha sido analizado por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, lo cual me sorprende porque cuando el policía me dijo: ¿cuánto le han sustraído? 15 Dogecoins. Pero no, ¿cuánto? Y yo: pues eso, 15. No, en euros, ¿cuánto? Porque es necesario saberlo en euros. Y yo: pues verá, si me quitan 15 documentos, usted no me pregunta cuánto cuestan 15 documentos. Pero es que es necesario, caballero, que me diga cuánto. Y yo: bueno, pues 7 milésimas de euro. Eso es lo que me han quitado. 0,007. Pero el que quitó todo, quitó $128.000 en total a todos los usuarios. Entonces mi caso llegó a los tribunales, la magistrada juez analizó el caso, vio que las pruebas que se mantienen en la cadena de bloques son suficientes para determinar que se ha cometido un delito, y mi caso tuvo que ser archivado y con sobreseimiento provisional porque no se conoce al delincuente. Así que ahí tenemos otro problema más, no solamente los craqueos a los usuarios, los craqueos a los servidores donde se almacenan las claves privadas, donde se almacena la información a la que tienen acceso los smart contracts o las que envían los inputs. Todo esto, y adicionalmente el anonimato cuasi completo de determinadas redes, como por ejemplo la del Bitcoin, la del Dogecoin en este caso, y si os interesa el mundo de la criptografía, anonimato y las criptomonedas, Monero. Investigad Monero porque permite, eso sí, un anonimato cuasi completo, haciendo que sea prácticamente imposible saber quién tiene cuánto y hacia dónde lo envía o de dónde lo ha cogido. Así que esos son los casos de peso. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Preguntas? Fernando. Soy Fernando Gomá, editor de Hay Derecho y tío de Ignacio. En primer lugar, hay que decir que yo me he leído el libro, como Ignacio sabe, y lo he comentado extensamente, y me ha parecido un libro, entre otras cosas, claro, lo cual tiene mucho mérito porque es un tema muy complejo. Y me parece muy interesante y se lo dije así. Hay un tema concreto que tratas en el libro que me gustaría que glosaras, y luego voy a hacer 2 brevísimas menciones a otra cosa. El
tema concreto es cómo funciona Bitcoin y, en fin, la remuneración que los mineros van obteniendo a través de su trabajo, que proporcionalmente va siendo menor y el trabajo mayor hasta que llega un momento en que no compense. Eso que se comenta poco me parece un defecto gravísimo de una moneda, que va a llegar un momento cercano a un punto de no retorno y por tanto que parece que nadie prevé qué va a ocurrir con eso. Y por tanto quiero que me expliques un poco qué te parece sobre esta cuestión, que es, hay un callejón sin salida, todo el mundo sabe que está, pero nadie comenta qué va a pasar cuando lleguemos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que efectivamente puede ocurrir que haya gente que meta mucho dinero en este tipo de proyectos y que luego se los craqueen externos o los mismos que hacen los proyectos directamente digan que han sido craqueados y se los lleven y que no vuelvan a recuperar el dinero. Lo que temo es que esta gente luego diga que el Banco de España o la Comisión de Valores o algún tipo de organismo regulador tenía que haberse advertido con una expresión manuscrita que tenían que haberles advertido de que eso era así, que nos reclame a todos el dinero que han perdido jugando a ser guays. Y en tercer lugar, bueno, pues creo que aparte de la moneda de Bitcoin hay otras, ¿no? Sí, entonces un poco quería decir finalmente que el tema de que decías, Pablo, el de la absoluta anonimato, yo creo que es un wishful thinking. Dentro de unos 5 años todo el mundo sabrá todo, los estados lo sabrán absolutamente todo. Yo creo que no hay que ser ingenuo. Internet empezó así, como una cosa muy anónima y muy tal, y ahora saben hasta qué calzoncillo nos vamos a poner por la mañana. Creo que no debemos, cualquier tecnología que tenga un uso, digamos, militar, lo va a tener, sí o sí, y hasta yo creo que también. Militar en un sentido amplio, ¿no? Sí. Y cualquier tecnología que un Estado pueda aprovechar para controlarlos más. Soy un poco anarco-punk en esta materia, pero es verdad. Se nota. Creo que va a ocurrir y lo van a aprovechar sí o sí también. Sí. He dicho varios temas, habla de lo que quieras. No, intentaré hablar de todos. Es verdad que son muy interesantes las preguntas y supongo que no pierdo credibilidad al decírtelo cuando eres mi tío ni cuando tú me has dicho que tu libro te parecía interesante. Pero es verdad que es muy difícil explicar blockchain en un debate. Es que ni siquiera yo creo que podríamos explicarlo con todo lujo de detalles, si pudiéramos, solo teniendo todo el tiempo que disponemos. Pero digamos que efectivamente funciona a través de lo que se llaman unos nodos, que son unos ordenadores, básicamente, que están descentralizados a lo largo de por todo el mundo, y que esos ordenadores, gracias a una serie de lo que se llama pruebas de trabajo que ha hablado antes Lorena, y a la utilización de unos algoritmos matemáticos muy complejos, consigue, digamos, cada vez que se realiza una transacción, por decirlo muy sencillamente, cada vez que se realiza una transacción, hace 3 cosas, básicamente. Revisar toda la cadena de bloques, es decir, todas las transacciones que se han producido en la red desde el principio, identificar el origen de los bitcoins que se quieren transmitir, identificar la identidad de la persona que quiere transmitir esos bitcoins, identificar la identidad de la persona que los va a recibir. Entonces, lo que ocurre es que ese trabajo, obviamente, tiene que hacerlo alguien, se hace de forma descentralizada, hay muchas personas haciéndolo, miles, y claro, como no cuesta dinero, digamos, físicamente, pero lo que cuesta es el esfuerzo, la electricidad, que es muchísima, y tienes que hacer una inversión en ordenadores que al final es cara, ¿no? Entonces, gracias, lo que pensó Satoshi Nakamoto para que este sistema tuviera viabilidad en el futuro es incentivar, el clásico truco del incentivo, ¿no? Entonces, el problema que tiene, efectivamente, que sobre el que llama la atención, es que al principio la recompensa era muy buena. O al principio quizás era mala porque el Bitcoin no valía nada, porque cada vez que, digamos, un minero, una persona, un nodo, un ordenador encuentra una transacción, tiene que comprobar la veracidad y tal. Eso se tarda más o menos en tiempo, digamos, estándar, es decir, los nodos pueden llegar a encontrarlo a la vez. El problema es que además de eso hay que encontrar lo que se llama un nonce, que es un número que se emite al azar y que el primero que lo encuentra, digamos, recibe una recompensa, que es lo que se llama Coinbase, una recompensa en bitcoins por lograr encontrar ese bloque. Al principio, como digo, no valdría nada, porque igual te daban, creo que al principio te daban 50 bitcoins, la primera vez que Satoshi Nakamoto minó le dieron 50 bitcoins en recompensa, y eso ahora valdría un montón, pero en su momento no valía nada, ¿no? Porque nadie lo quería comprar.
Después fue muy rentable porque te daban igual 25, 12,5 y era muy rentable, pero cada 4 años se produce, más o menos cada 4 años se produce un procedimiento que se llama halving, que se conoce como halving, que es partir el incentivo que reciben los mineros en 2. Entonces, claro, el incentivo se va reduciendo cada cierto tiempo, las transacciones son cada vez mayores, los mineros son cada vez más y por tanto cada vez es más difícil obtener una recompensa. Entonces la pregunta es, bueno, ahora mismo, como he dicho antes, hay 17 millones de bitcoins emitidos, quedan 4, pero ¿se va a conseguir llegar a los 21? Es decir, ¿habrá incentivos para seguir lográndolo? Pues no está claro. Ahora lo que se hace es juntarse en lo que se llama pools de minería. Entonces muchos mineros se juntan para compartir el trabajo e intentar sacar la recompensa más fácilmente. Pero no está claro, y esto además, por ejemplo, ha llamado la atención el propio Banco Central Europeo, no está claro qué se ha pensado para el futuro. No se sabe muy bien qué lo va a hacer, pero va a haber un momento que salvo que el Bitcoin esté muy, muy alto de precio, no va a salir rentable, ¿no? Luego, el tema de la responsabilidad es claro. Es verdad que en España además hemos tenido casos de responsabilidad que bueno, han generado un montón de polémica, aparte de los fórum filatélicos, las preferentes, las acciones de Bankia, todo, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchísimo debate, pero, hombre, yo creo que, primero, algunas de las instituciones públicas, CNMV, el Banco de España, el Banco Central Europeo y otras organizaciones europeas, han llamado la atención sobre la necesidad, uno, de regular, y sobre todo de avisar al consumidor de, oye, ten cuidado que esto no es un chollo, que no hay nadie detrás y que puedes perder el dinero, ¿no? De hecho, hay un informe muy curioso, que es muy completo, que se hizo en 2012 del Banco Central Europeo, que se llama Virtual Currency Schemes, que al final del todo, en un parrafito al final de todo el documento, de las 30 páginas que tiene, de una forma muy sutil viene a decir, y convendría, creo que sí, del Banco Central Europeo, de una forma muy sutil decía, convendría establecer un cierto marco regulatorio sobre estas criptodivisas a fin de que la opinión pública no se vuelva ante nosotros por decir que no hemos hecho el trabajo adecuadamente. En el fondo está diciendo, oigan, hagan algo, regulen, digan algo, porque si no, al final va a haber un momento en el que la gente se va a volver a decir, oye, me tenéis que haber avisado, ¿no? Yo francamente considero que, quizás también es porque llevo metido en el tema ya unos años, considero que la gente sabe que, o debería saber que tiene un riesgo y en cualquier caso es verdad que yo creo que las instituciones deberían hacer un trabajo, al menos quizás desde parte del gobierno, de avisar de que esto no hay nadie detrás, ¿vale? No hay un respaldo y que eso es muy importante porque todo el dinero invertido es a riesgo y ventura propia, ¿no? Y por último, respecto al anonimato, pues sí, efectivamente, has dicho, antes estaba pensando porque ha hablado Pablo de Dogecoins y de Litecoin, pero se hablan de esas famosas, y sobre todo de Bitcoin, pero lo que nadie sabe es que creo que ahora el número de criptodivisas existentes está en 1.700 y subiendo diariamente, o sea que no es, se habla de Bitcoin, pero hay un montón, lo cual también sugiere que efectivamente hay una burbuja, que la gente gana dinero, que la gente pierde, y que como el régimen de responsabilidad es tan difuso, seguramente algunos están aprovechando precisamente ese hecho para beneficiarse, ¿no? Y solo quería hacer una cosa respecto a lo que ha preguntado Elisa antes, muy rápidamente, que es que efectivamente es curioso porque que damos atención sobre el hecho de que al final el sistema se basa en la confianza subjetiva, digamos, humana, porque es precisamente lo que Bitcoin quiere romper. Bitcoin nace para eliminar el sistema de confianza que tenemos en el mercado, es decir, quiere eliminar al tercero de confianza, a la gente intermediaria en los negocios bancarios, porque considera que gracias a la criptografía y a la tecnología avanzada que permite una seguridad insólita en el sistema, no es necesario que haya un banco intermediario. Y así llega a lo que él llama, Satoshi Nakamoto, la confianza objetiva. Es decir, que la confianza se presume por la tecnología. No es necesario que haya nadie comprobando eso. Entonces, por ahí va un poco mi comentario antes de que tiene unas ambiciones un tanto desmedidas, porque al final, efectivamente, pues sí, desde luego la tecnología garantiza seguridad, ayuda a esto, pero no puede ser, yo creo, el único criterio para producirse transacciones tan importantes como al final con el dinero que nosotros tenemos y que nos cuesta trabajo conseguir, ¿no? Pero sí, esa es la dualidad que se produce entre la confianza objetiva que trata de eliminar la confianza subjetiva y la confianza subjetiva que al final es necesaria sí o sí, ¿no? Muchas gracias. ¿Más preguntas, por favor? Si no te importa. Sí, Lorena. Voy a apuntar un segundo. Sí, voy a apuntar un segundo. Una pequeña anotación. Sí, a lo que ha comentado Ignacio, porque me parece importante tener claro el tema de las recompensas que estabais comentando. Hay que tener en cuenta que, dentro de un bloque se pueden hacer muchas transacciones. Yo cuando quiero comprar o vender bitcoins, se lo mando a un minero y entonces un minero lo que hace es hasta 4.000 transacciones. O sea, puede ser la mía, la de Ignacio, la de Pablo.
¿Qué pasa? Que lo que comentabais es la recompensa de crear un bloque nuevo, yo tengo X recompensa que se va disminuyendo. Pero cada una de las transacciones puede llevar una comisión. Entonces, si yo decido pagarle una barbaridad al minero, aunque su recompensa sea muy pequeñita, él se va a llevar a lo mejor el 50% de mi transacción, si yo quisiera. Y eso solo depende de que yo acepte, porque yo lo hago con mi clave privada. Entonces, me parecía interesante porque el tema de los incentivos, sí, las recompensas se va desincentivando, pero si la gente de verdad quisiera continuar con este sistema, sería viable, aunque se haya minado todo. El problema yo creo que es que si pones comisiones ya no justificas tu diferencia con el sistema bancario, ¿no? Sí, pero desde luego. desde Pero luego, bueno, esa es viable, la vía. técnicamente viable está pensado, de hecho yo creo que está pensado para eso, Sí, para precisamente. sustituirlo. Sí, está bueno. Al fondo. Hola, soy Brunhilde. ¿Cómo se explica la...? Si no le importa presentarse, por favor. Soy Brunhilde Rigier. No conozco el tema, pero tengo muchísimo interés porque realmente me sorprende cómo... ¿Sigue sin funcionar? ¿No? Bueno, ¿cómo se explica la fluctuación del valor del Bitcoin? Vamos. ¿Quieres? Bueno, al fin, es oferta y demanda al final, exclusivamente. ¿Al mercado? Libre. Sí, efectivamente. El Bitcoin se basa exclusivamente en la oferta y la demanda. Por eso hablaba antes de que la volatilidad es un riesgo grande y la volatilidad depende exclusivamente de que la alteración que sufre el precio en el bien depende de cuánta gente quiera comprarlo o cuánta gente no quiera comprarlo, ¿no? Entonces, es un riesgo grande y depende exclusivamente del mercado, de cuánta gente haya dispuesta a comprar los bitcoins que tú tienes. Pero yo insisto en que la volatilidad es normal, es habitual en productos financieros y al final es un riesgo del que yo creo que se hace un temor exagerado porque sí que es muy grande, pero bueno, en realidad el riesgo más grande que yo creo que existe es la liquidez, la posibilidad de que desaparezca la posibilidad absoluta de que alguien quiera comprar tus bitcoins y por tanto lo que hayas invertido quede atrapado para siempre en el sistema. De hecho, me gustaría, si me lo permites, voy a decir algo que negaré haber dicho. Probablemente... No hay testigos apenas. No, que va. De hecho, hola, grabador. A ver, probablemente Bitcoin y el resto de criptomonedas sean la mayor estafa piramidal del siglo XXI. En el siguiente sentido, Bitcoin no es más que un apunte en un libro de notas. Blockchain en realidad es una base de datos. Una base de datos es un fichero que en vez de estar en un ordenador, está repetido en muchos ordenadores. Si yo a usted, por ejemplo, le envío un Bitcoin, no se lo envío, en realidad. Lo que hago es decirle a los mineros, que son los que tienen esta base de datos, le digo, el Bitcoin que pone que es de mi usuario, a partir de ahora va a ser de otro usuario. Y para que yo haga esto, usted me va a tener que pagar un dinero. ¿Por qué usted quiere un Bitcoin? Pues porque igual tiene la intención de especular con este activo para intentar sacarle más dinero a otra persona. Básicamente, lo único que le va a decir a otra persona es, a cambio de que usted me dé más dinero de lo que yo pagué, yo lo que voy a hacer es apuntar dentro de la cadena de bloques que un Bitcoin es suyo. Pero ya está, no tiene ningún tipo de respaldo, de nada, más allá de la confianza entre personas. Así que probablemente estemos frente a la mayor estafa piramidal que ha habido en el siglo XXI, o probablemente en la historia. Muchas gracias por ese matiz. Ignacio. ¿Funciona? Sí. Soy Ignacio Gomá, presidente de Derecho y padre de la criatura también. Y yo quería hacer arrimar un poco las ascua a mi sardina de la Fundación Hay Derecho y plantear una cosa que ya en su día también hablé con Pablo, porque precisamente a la hora de hacer aquella escritura de protección de bitcoins, el problema fundamental era el de la definición, no qué narices era aquello, si era un derecho real, si era un derecho personal. Entonces, en el fondo, lo que pasa es que nos encontramos con nuevas tecnologías que efectivamente son disruptivas y son difíciles de definir y de encajar en los moldes que teníamos. Por tanto,
se plantea un problema que además en el blog hemos tratado en algunas ocasiones, que es cómo encajamos las nuevas tecnologías en los moldes antiguos. Sin ir más lejos, han escrito los de Derecho Joven sobre Uber, por ejemplo, respecto al cual se plantea un problema. ¿Es eso una plataforma tecnológica o es simplemente una compañía de transporte? Y que por tanto tendrá que tener o aplicarse la normativa de contratos laborales, de requisitos de consumidores, de transporte o no. Porque en el fondo esa es la cuestión, ¿no? O por lo menos la que a mí básicamente me interesa la tecnología también, pero como jurista y como miembro de una fundación que se dedica a eso, lo que nos interesa es cómo esta nueva tecnología va a romper ciertos conceptos que hasta ahora teníamos, por ejemplo, en este caso, para dos que me tratan a mí muy de cerca, que es la protección de consumidores y el blanqueo de dinero. Cosas que yo como profesional tengo una normativa súper estricta en la que tiene que constar la trazabilidad absoluta de todo, de dónde viene, quién ha sido, y que sin embargo con estas nuevas tecnologías desaparece. Entonces, la pregunta sería hasta qué punto, son dos, hasta qué punto las instituciones están reaccionando un poco tarde ante esto, cómo debe adaptarse, digamos, estas nuevas, que en el fondo no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando habláis de los smart contracts, pues, efectivamente, al final estas nuevas tecnologías crean algunas cosas que, por ejemplo, hacen súper ejecutivo el contrato. Obviamente, si tú compras en una máquina de tabaco, echas una moneda y te sale un tabaco, eso es un smart contract también, de alguna manera, y es un contrato, ¿no? Y aquí será lo mismo. Pero en grandes cuestiones se plantean graves problemas también, en los que, por ejemplo, el consentimiento, por ejemplo, bueno, la capacidad, son cosas que en otros grandes contratos importantes estamos controlando. No nos importa mucho una caja de tabaco, que al fin y al cabo no es mucho, pero si hacemos todo tan automático, ¿cómo vamos a llamar eso realmente un contrato de los de siempre, ¿no? La segunda cuestión relacionada con esta es hasta qué punto estas nuevas tecnologías a veces tienen los pies de barro. A mí me dicen, por poner un ejemplo también personal, que las escrituras públicas, ¿no?, sería conveniente hacerlas ya en un modo digital. Y yo he sido francamente partidario de eso, de cambiarlo inmediatamente, el papel, yo qué sé, pues el tema de la ecología, cargarse el papel, la conservación, etcétera, etcétera. Pero últimamente también me han hecho ver que eso a veces tiene sus problemas, porque yo tengo, el Colegio Notarial tiene el testamento de Cervantes guardados de hace 500 años, y desde que tenemos ordenadores, yo no sé cuántas veces ha cambiado de sistema digital, el disquete de 5 1/4, el de 3 1/2, el WordPerfect, no sé qué. Y eso, en mi profesión por lo menos, es enormemente importante, porque la conservación exacta de eso es muy importante. Entonces, no sé si hasta qué punto estas nuevas tecnologías pueden servir para las necesidades de siempre. Sí. Respondo a tu pregunta, no creo que los notarios vayan a desaparecer. Pero no, efectivamente yo muy rápidamente, es un poco en el tema de lo que estaba diciendo antes, yo creo que, bueno, el ejemplo que dices de Cervantes es muy bueno, porque también a todo el mundo yo creo que se le llena la boca con todas estas cosas de, no, cuántas veces, bueno, yo creo que todos los meses oigo que hay una nueva figura tecnológica que va a cambiar nuestras vidas, y todo lo que se dice en el siglo XXI es que todo va a cambiar nuestras vidas de una forma rapidísima y tal, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente la labor que es muy valiosa del jurista es lo que todo el mundo nos achaca, ¿no? Ser un poco pesado, ser más tranquilo, decir, oye, no va todo tan rápido, tenemos un sistema jurídico, esto tiene muchas variables que pueden afectar a los consumidores, que pueden afectar a un montón a las partes contratantes, y que por tanto es importante que el marco jurídico en el que juguemos garantice esa seguridad. Y a veces las tecnologías, aunque pretenden ser muy útiles y que garantizan todo gracias a la tecnología y que no es necesaria la intervención humana, pues yo creo que no es del todo así, y que yo creo que precisamente la labor, y en parte, no es por volver a hablar de mi libro, pero un poco la razón por la que yo escribí el libro es lo que he dicho al principio, que me daba la sensación de que todo el mundo, tú ponías antes, ahora no sé tanto, pero vamos, hace 2 años tú ponías en Amazon Bitcoin libros, y todos eran como cómo forrarse con Bitcoin, cómo hacer dinero con no sé qué. Y decía, a ver, no sé, yo no soy un experto criptográfico, pero me da la sensación de que aquí hay una serie de riesgos y aquí hay una serie de variables que hay que contemplar, y que quizás la gente que está trabajando como informático y tal no está viendo. Y yo creo que la labor de jurista es ver esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del blanqueo de capitales es claro, y se está utilizando
en gran parte para eso. Al final, Bitcoin, yo creo que los usos que se le está dando son 3 principalmente, y uno es para invertir, es decir, para dar el pelotazo. Otro es para cometer delitos, para financiar de actividades delictivas, blanqueo de capitales y tal. Y luego una, que es la que se supone que está pensada la moneda, que es para hacer, que es muy pequeña, para hacer compraventas normales en tiendas y tal. Pero el problema es que no tiene una gran aceptación. Entonces yo creo que el jurista, en general, tiene esa obligación de aportar un poco de debate sopesado a esto y sobre todo proteger a las personas que no tienen el conocimiento suficiente para entender los riesgos que entraña esta divisa, y las instituciones tienen la obligación activa de proteger al consumidor. Y más que nada también un poco para cubrirse, por si acaso pasa algo, como decía antes Fernando, ¿no? Pues, de hecho... Pablo, ¿tú querías introducir una pregunta? Sí, me gustaría poner sobre la mesa un problema que en realidad te lo iba a poner sobre la mesa la semana que viene en tu notaría, pero básicamente es el siguiente. Todavía me queda para casarme, si llega el caso, pero cuando llegue igual pues voy a hacer capitulaciones o pues para pasar de separación de bienes de gananciales a separación de bienes o a régimen de participación o lo que sea, pero ¿qué pasa si tenemos criptomonedas entre nosotros, o si las tenemos a lo mejor con la clave privada escondida en un libro y de repente se produce o por ejemplo, mi testamento, por ejemplo, lo he hecho también con este señor. Entonces, ¿cómo hacemos esto de que cuando yo fallezca, porque de hecho está programado en el futuro, ¿cómo hacemos para que esas claves privadas, que ni siquiera sé yo dónde las tengo, pues pasen esos derechos de apunte de la cadena contable a los correspondientes herederos? Igual que, por ejemplo, pues pasarían no solamente mis ordenadores físicos, el soporte, sino también todos los activos intangibles que hay incorporados en ellos, dentro de mi propio usuario y demás, con lo cual habría que gestionar ese apartado. Entiendo que la gestión de usuarios está más o menos avanzada, pero quizá la gestión en relación con las claves privadas de las carteras de criptomonedas aún no está muy avanzado. Igual deberíamos trabajarlo. Sí. Muchísimas gracias. Hay tiempo para ponernos 3 preguntas más, y si os parece las agrupamos para poder terminar puntuales a las 9. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Laborda, responsable de Relaciones Institucionales de la Editorial. Si he entendido bien, los mineros son los responsables de validar las transacciones con los Bitcoin. ¿En qué porcentaje se da unanimidad entre todos esos mineros, o es el 50% un límite razonable y necesario para validar una transacción? Bueno, muy rápido. Perdón, vamos a agrupar las preguntas. Muchas gracias, Fernando. Siguiente pregunta. Hola, me llamo Raúl Pérez. Veréis, yo cuando leí el paper de Nakamoto me parece que es la cosa más absolutamente revolucionaria que he visto desde el año maravilloso ese de Einstein. Y las implicaciones que tiene este paper son, como bien comentaba Ignacio al principio, son absolutamente brutales a nivel de ya no son necesarios bancos centrales, pérdida de poder por parte de las instituciones financieras, pérdida de poder por parte de los estados. ¿Cómo va a reaccionar? Que es lo que quizá la pregunta fundamental que tenéis vosotros aquí ¿Cómo se está viendo vosotros, que lo tenéis quizá más cerca, desde las altas esferas, desde la Unión Europea, quiero decir, ¿cómo lo percibís vosotros? Davos este año ha sido un ataque total a las criptomonedas. ¿Qué van a hacer los poderes fácticos ahora para evitar que les roben el chiringuito? Porque si nosotros nos acabamos creyendo, al final han hecho una pregunta por ahí, todo es una cuestión de confianza, el dólar tampoco vale nada, el dólar vale lo que queramos que valga. Si nos empezamos a creer el Bitcoin, esta gente no le va a interesar en absoluto. ¿Cómo están reaccionando? ¿Cómo se espera que reaccionen? ¿Cómo lo veis? Muchísimas gracias. Y la última pregunta. Aquí, por favor. Gracias. Hola, soy Iván Locrosan, un simple estudiante, no tengo el currículum de otras personas en esta sala. Yo tenía una duda en cuanto a la viabilidad de Bitcoin, porque al final del día estamos hablando de algo que pretende ser una moneda. Pero a la vez que pretende ser una moneda y que decís que ofrece unos beneficios, también es cierto que con el dinero fiat, esos mismos beneficios que ofrece ya están siendo superados. Es decir, con la Bitcoin hablamos de que tiene la ventaja de que tiene transacciones casi inmediatas, pero en cambio tenemos el equivalente de que hay compañías ya, por ejemplo,
el equivalente de WhatsApp en China es capaz de hacer transferencias inmediatas desde cuenta bancaria a cuenta bancaria sin comisión. En cambio, este sistema, para que tenga viabilidad, necesitaría una comisión futura. No cumple los beneficios que dice tener. ¿Dónde está la viabilidad de verdad esto como moneda y dónde están los objetivos? No veo realmente el futuro en Bitcoin. ¿Dónde está vuestra opinión en el tema? Muy bien. Si os parece, os doy la palabra a los tres. Lorena, Sí, Ignacio y Pablo. La primera, la primera que iba sobre los mineros y la función que tienen, efectivamente, es la que decías. El grado de unanimidad se da, pero es muy interesante la pregunta porque aunque sea no es necesario. No sé si lo he comentado antes, me parece que no, pero blockchain precisamente se sirve de, como he dicho, de un sistema criptográfico que está basado, aparte de otras cosas, en una red peer-to-peer, de la criptografía, en lo que se llama el consenso. Efectivamente, esto es muy difícil de explicar, iba en relación con el árbol de Merkel que comentaba, que no es Merkel la canciller, sino otro. Que además era, por cierto, un cyberpunk que escribió en los años, si me acuerdo, en el 92, un manifiesto en el que creaba este árbol, que básicamente consiste en que es que hay dos cosas. Una es el árbol de Merkel y otra cosa es el dilema de los generales, me parece que se llama, que consiste en que, en pocas palabras, es muy difícil, como la red está descentralizada, es muy difícil, y esto lo ha explicado muy bien antes Lorena, es muy difícil hackear la red porque está basada en eso, en una red descentralizada que verifica de forma instantánea, todos a la vez, una transacción que se ha comunicado a los mineros. Yo voy a hacer una transacción, la comunico a los mineros y ellos empiezan a trabajar, los ordenadores. Entonces empiezan a hacer una serie de cálculos y calculan, primero verifican la identidad, el origen, la entidad del comprador, del vendedor y el origen de los bitcoins, y luego después calculan el nonce, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando se ha producido un consenso sobre esos puntos, sobre el origen de los bitcoins, sobre la identidad del comprador y sobre la identidad del vendedor y sobre el nonce, que es ese número que descubre el minero que es recompensado precisamente por encontrar ese número, una vez se calculan estas 6 cosas y hay un consenso sobre la existencia de todos ellos, la transacción se aprueba, se dice que tiene que tener 6 confirmaciones de bloques y entonces la transacción, digamos que ya es irreversible. Entonces, lo difícil de eso, y es lo que explicaba antes Lorena, es que no sea unanimidad, pero como es descentralizada, cada vez a medida más que crece, tienes que hacer un esfuerzo económico, informático, intelectual tan grande, que es casi imposible, pero aunque lo consiguieras es tan grande, y que aún así solo tendrías una mínima posibilidad de conseguir hackear la red, que con el consenso, digamos, se consigue que la transacción sea segura. Hay un dilema que está bien, que es el de los generales, que hace como una serie de supuestos, creo que viene de las guerras púnicas, no me acuerdo bien, sí, creo que era con las guerras púnicas. Al final, lo que se trataba es de que se planteaba un dilema consistente en qué pasa si un general se va a comunicar con digamos, unos coroneles que tienen en 2 sitios estratégicos, una batalla, ¿no? Entonces tienen que atacar y tienen que comunicar esa señal, ¿no? Entonces, el problema es que a ti te han dado un poco la idea de que hay que atacar, pero no sabes en qué momento tienes que hacerlo, ¿no? Entonces se plantea el dilema de que, si hay 3 coroneles, ¿no? Entonces se plantea el dilema de qué pasa si el general comunica una orden, ¿no? Entonces, esto es muy difícil, no puedo explicarlo aquí, pero básicamente consiste en que si hay 3 generales, si hay 3 coroneles recibiendo la orden, las posibilidades de alterar el consenso, es decir, cuando 2 han recibido la misma orden, 2 de los 3, aunque uno haya mentido o el otro no haya mentido, tal, aunque cuando hay 3 generales, cuando 2 reciben la misma orden, tú ya sabes que la orden es verdadera. Entonces hay una serie de pruebas que confirman que efectivamente, una vez ese dilema se produce, da igual que el coronel mienta, que diga que a uno que sí, a otro que no, porque al final tú oyes a uno y oyes a los otros 2 y ya sabes que la transacción es cierta. Os recomiendo ver esto, pues es difícil de explicar, pero está basado en esto, en el árbol de Merkel y en este dilema que consigue que gracias al consenso efectivamente la transacción sea segura. Entonces no hay unanimidad después, pero con el consenso basta. Esa es la respuesta, digamos. Vale, voy con la segunda. ¿Cómo va a reaccionar? A ver, me lo he apuntado aquí para ir al grano. Comisión Europea. Desde el año 2013 está trabajando en una modificación de la Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales para atacar a los exchanges, atacarlos en el sentido de obtener información
de ellos en relación con las diferentes transacciones que se realizan, dado que cerca de un 80% de las transacciones se lleva a cabo a través de estos intermediarios. CNMV y Banco de España, junto con el resto de instituciones vinculadas con los sistemas de financiación, lo que están haciendo es impulsar sistemas de ayuda a aquellas personas que quieren o bien invertir en proyectos o bien crear proyectos sobre los que se vayan a invertir, como por ejemplo los que quieren utilizar los sistemas llamados Initial Coin Offering, las ICO, para que cumplan la normativa con independencia de la tecnología que utilicen. Hacienda, tenemos más requerimientos de información a los prestadores de servicios de intermediación en los pagos con criptomonedas o con activos similares, también llamados en este caso los otros tokens. Y entre estos prestadores intermedios también incluimos a los bancos y a las entidades financieras, requerimientos de información sobre aquellos usuarios que envían dinero a los exchanges o reciben dinero de los exchanges para saber si están declarando de forma correcta y oportuna en el IRPF los incrementos de patrimonio en relación con esos cambios que realizan o con incluso la minería que puedan realizar desde sus casas. Lo segundo que hace Hacienda es fortalecer los mecanismos de fiscalización y lo hace a través de varias vías. Una de ellas es, por ejemplo, la formación a todos los inspectores que hay dentro de su cuerpo. Y hablando de cuerpos, entramos en Policía, Guardia Civil, Europol y otras fuerzas y cuerpos del Estado. Lo que están haciendo es mejorar la persecución de delitos con o sin aplicación de bitcoins de por medio, les da exactamente igual de que haya bitcoins, simplemente significa que hay una vía más o una vía diferente para hacer un pago, pero nada más. Así que se está fortaleciendo y se está mejorando esa persecución de delitos, formando a las personas que forman parte, de hecho, de estos cuerpos, no solamente en España, sino también en otros países del mundo. Y ya por último, ¿qué se está haciendo en relación con blockchain, las criptomonedas y los tokens por parte de las empresas y el conjunto privado? Lo que están haciendo es formar consorcios. Consorcios son conjuntos de empresas que se juntan para crear juntas y lo están haciendo con un foco. Quieren tokenizar activos intangibles o activos tangibles, es indiferente, lo quieren tokenizar para poder utilizar blockchain y se está trabajando de forma muy dura en conseguir una blockchain privada con funciones que permitan la edición de los contenidos, dado que según la normativa de protección de datos y otras, en este caso nos podemos centrar en el Reglamento General de Protección de Datos, no se puede utilizar aquella tecnología que no te permita remediar los errores que cometas en relación con la posibilidad de publicar datos de carácter personal dentro de esta base de datos. Así que se está trabajando en funciones que permitan la edición de contenido dentro de cadenas de bloques privadas por parte de consorcios que las están de hecho creando o que participan en ellas por medio de los sistemas permisionados. Y eso es todo. Bueno, todo no, pero ya veremos. Lorena. Bueno, gracias a mis compañeros por dejarme la pregunta más difícil de las tres que había. Pero bueno, sí que es verdad que se ha puesto un debate muy interesante sobre la mesa y yo creo que sobre esto ya hemos pensado todos los que estamos aquí y yo diría que no creo que ninguno tengamos una respuesta cierta 100%. Como hemos visto, el tema de la viabilidad de Bitcoin es muy incierto. O sea, como decía Pablo, es una gran estafa piramidal, entonces puede ser muy incierto, pero sí que es verdad que respecto al sistema que proponías, la gran diferencia es que este sistema no está, este sistema sí que estaría avalado por un poder financiero, que realmente es lo que busca, es de lo que huye el sistema de Bitcoin, huir de esos grandes poderes financieros, de esas grandes empresas. El sistema que propones es como si Jeff Bezos estuviera controlando la red de Bitcoin. Entonces entiendo que esa sería la principal diferencia y el por qué nos permitiría continuar con la viabilidad de Bitcoin, a pesar de que otras aplicaciones puedan hacer lo mismo o similar. Muchísimas gracias. Tenemos un compromiso de terminar a las 9 y lo que me gustaría es agradecer a esos tres excelentes ponentes por su contribución. Yo creo que no nos vamos necesariamente con todas las respuestas, pero sí que las preguntas que nos llevamos son mejores que las que teníamos al entrar en este debate. Gracias a la Fundación Hay Derecho, espero que sigamos colaborando. Hay grandes cuestiones que afectan precisamente a la convivencia, a la protección de bienes públicos, a hacer entre todos pues eso, un país mejor y una Unión Europea también más atractiva. Muchísimas gracias y hasta pronto.